Vos sabés que hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, querido Casián. ¿Vos sabés eso? No, no lo sabía. Tenés que escuchar entonces el significado de el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Bueno, con las señas uno se comunica, uno habla con las señas. Yo no sé, ni Yo idea tengo. normalmente solo hago esta Vos seña hacer aquí. esto. Bueno, pero acá estamos con un representante de estas lenguas o de la lengua de señas. Sí, es una lengua de señas. Estamos con un representante que se llama Josías Cáceres. Josías Cáceres nació en Ñemby, pero vive en Limpio. Y él tiene 35 años y él es hijo de padres sordos. Atención, porque es una historia fantástica esta. Hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Se celebra todos los años y en el mundo entero el 23 de septiembre, junto con la Semana Internacional de las Personas Sordas. La elección del 23 de septiembre es la misma fecha en la que se creó la Federación Mundial de Sordos, según Wikipedia, allá por 1951. Pero estamos aquí con Josías Cáceres, hijo de padres sordos, y él es intérprete de la lengua de señas. Y bueno, y él trabaja, él gana dinero enseñando la lengua de señas. Él está en la Sociedad Bíblica Paraguaya por la mañana y está en el Ministerio de Economía y Finanzas por la tarde. Traduce libros, Biblias enteras, etcétera, etcétera, con el idioma, entre comillas, con las señales, no sé cómo se dice, con la lengua de señas. ¿Cómo te va, Josías? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Acá tenés una cámara. Bueno. ¿Vos esta es mi tenés cámara. programas de televisión también? Sí, ¿O no? sí. No tengo un programa de televisión en vivo, pero yo produzco materiales justamente también audiovisuales en lengua de señas paraguaya. Yo tengo un canal de noticias en lengua de señas. ¿Qué es eso, che? Explícanos bien. Ahí está Josías con lengua de señas dando noticias, me parece, información en su canal diario. ¿Y cómo es esto? A ver, vamos a escuchar y vamos a verlo a Josías Cáceres ahora en vivo. A ver, Sí. explícanos de qué se trata esto, por favor. Y mi canal de televisión, vamos a decirle, mi canal que empezó ya hace 6 años atrás, que se llama Noticias en el SPI. Lastimosamente ahora por algún motivo de que me intentaron hackear, perdí la cuenta de más o menos 15.000 seguidores. Así vos tenías 15.000 seguidores. Tenía 15.000 seguidores. Vos tenés 35 años y hace Sí. 6 años te empezaron a hackear. No, o sea que hace poquito, hace una semana atrás, perdí mi cuenta de 15.000 seguidores en Facebook. O sea, juntaste esos 15.000 hace 6 años. Hace 6 años. Sí. Donde yo día a día voy produciendo materiales en lengua de señas. Hago noticias, informaciones, cuento historias, la situación que pasa acá en el país, situaciones internacionales, donde yo voy a la par que la noticia va pasando. La noticia real, normal, digamos. Va pasando yo en... O pasar por el tamiz de las señas. Sí, o sea, en realidad yo hago, o sea, que voy escuchando, primero me grabo, voy escuchando la información y voy grabando a la par. Y luego paso por un editor donde le junto los videos, hago todo en forma de así. Sí, entiendo, porque que sea más dinámica la cosa. Claro, y así entonces los sordos se enteran de primera mano las noticias. Los sordos. Sordos.
Pero ¿por qué él abrazó esto? Porque él proviene de una familia de sordos, o sea que su padre y su madre viven todavía y ellos te criaron a vos desde la perspectiva de ellos, o sea, a nivel de la sordera, digamos, que ellos, ¿verdad? Así es. Con la que ellos nacieron seguramente. ¿Y cómo te fueron educando? ¿Cómo vos percibiste esa educación? El hecho de decir mamá, papá, por decir algo, ¿verdad? Que son las primeras palabras de... Papá es así. ¿Y eso te mostraban tus padres que que son sordos? Así es. ¿Y te fueron educando así? Así mismo es. Yo, por ejemplo, nací en una familia con personas sordas, así como estabas comentando. ¿Verdad? Mi papá y mi mamá son personas sordas. No solo ellos, mis tíos, o sea... De parte de mi padre son 7 hermanos y 3 son personas sordas. Y de parte de mi mamá son 3 hermanas y las 3 son personas sordas. O sea, yo me crié en un ambiente, crecí en un ambiente en lengua de señas. Yo, desde que he nacido, desde que tengo uso de razón, vamos a decirle, manejo la lengua de señas. Yo lo adquirí de forma natural, a mí nadie me tuvo que enseñar, yo lo adquirí de forma natural en la casa, porque mis padres... O sea, vos sos autodidacta, o Sí. sea, después, porque vos tomaste eso como una profesión. Así es, así es. Y vos vivís de esto. Así es, la interpretación, yo soy intérprete, traductor de lengua de señas paraguaya. Pero es fabuloso lo que decís. Es una cosa, la primera vez que yo escucho una cosa así. Decime, ¿y vos tenés, hay un gran mercado para eso, digamos? Es un mercado muy grande, porque esto recién está empezando y en realidad en el país, eso es lo que yo me gustaría también comentarle a la gente, sí, ¿verdad? Claro. Que en el país hay como más o menos un aproximado, no una cifra oficial, pero en el país hay como 300.000 personas sordas, de los cuales 300.000 personas sordas en Paraguay. De los cuales somos entre 20 a 30, hasta máximo 50 personas que trabajan como intérprete de lengua de señas. O sea, la necesidad... ¿Cuántas? Ponerle que entre 20 a 50 personas Sí, sean como vos. que trabajan como intérprete de lengua de señas en el país. Y la necesidad en realidad es muy grande, porque se necesitan intérpretes. Ahora ya hay una ley que ya se decretó el año pasado, la ley 6.530, que otorga como oficial el reconocimiento oficial de la lengua de señas paraguaya. Y en esa ley ya obliga en que todas las instituciones públicas, en las instituciones educativas, se enseñe en lengua de señas. Así como un idioma, como el guaraní, como el español. Exactamente. Se enseña la lengua, ¿cómo se llama? La lengua de señas. Sí. 300.000 personas, dijiste. 300.000 personas. En todo el Paraguay son sordas. Son personas sordas, así es. ¿Y qué relación hay entre el que es sordo y el que es mudo también? ¿El sordo es automáticamente mudo o no tiene nada que ver? No, y justamente eso es lo que muchas veces se comete el error. El error, vamos a decirle, de que cuando vemos a una persona sorda, directamente le decimos sordo-mudo. Pero en realidad las personas sordas no son mudos, porque aunque ellos no puedan oralizar de forma oral, ellos pueden hablar. ¿Cómo hablan? En lengua de señas. Porque las personas mudas, claro, en realidad son personas que no pueden comunicarse. Y no pueden comunicarse porque no están acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Claro, las personas sordas, al no poder escuchar los sonidos, obviamente que no ha podido expresar eso de forma oral. Pero para eso... Entonces entre ellos crearon ese mecanismo que ahora ya es una lengua, ¿verdad? Que es lengua de señas. Bueno, y vamos a leer esta información, el título de esta información, y a ver si Josías Cáceres nos puede traducir desde lo que él sabe, desde la lengua de señas. La información para nosotros es esta: la calidad del aire cae nuevamente a moderada
e insalubre por el humo de incendios forestales. Eso dijiste, eso es. Eso es. Voy a leer otra vez. Lee otra. Entonces, y comenzamos. Dale. 1, 2, 3 y juntos vamos. Dale. La calidad del aire cae nuevamente a calidad moderada e insalubre por el humo de incendios forestales. ¿Y cómo vos generás todo eso? ¿A vos alguien te enseñó eso? O sea, gesticular, el hecho de gesticular con... Y pasa que la lengua de señas es todo. Sí, ya sé, pero ¿quién te enseñó? Porque vos tuviste que aprender de alguien, ¿o no es así? Y aprendí de mi casa, con mis padres. Como había comentado, yo sí, ya sé, aprendiste de tus... Pero, ¿y cómo sabemos que realmente tus padres hablen un buen español, digamos, por decir algo, algo lógico nuestro? Te quiero decir, porque bien, está el español bueno, el español regular, el español primitivo, claro, por decir algo. Entiendo. ¿Cómo vos sabés que es de calidad lo que el movimiento que ellos hacen para transmitir una lengua de señas en este caso? Y en realidad las personas sordas son los que califican y ven si es que realmente en tu lengua de señas es la correcta o tu expresión es la correcta o no. Ellos, o sea, son las personas que, vamos a decirle, que manejan completamente la lengua de señas. Ellos ven y dicen, no, este es, vamos a decirle, un buen señante o un buen intérprete. Y hay personas que obviamente son mucho más básicos, que les cuesta más, donde les cuesta más expresar sus... un buen señante es de señas. Señante. Claro, señante es de que... Señante. Es como decir un buen hablante. Un buen hablante es un buen señante. Ahí está. ¿Y cómo es el abecedario de la lengua esta de señas? El abecedario es, así es, A. A ver. La letra A. Es así, acá tenés la cámara. Ahí, A. La letra B, así. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. V. W, X, Y y Z. Qué fabuloso. Y vos aprendiste autodidácticamente esto, ¿verdad? Y para dedicarme a la profesión de intérprete de lengua de señas, sí. Como en el país no hay una profesión, un lugar, vamos a decirle, un instituto, claro, donde ir a aprender para ser intérprete, entonces uno es autodidacta. ¿Y vos no podés abrir un instituto? ¿Vos? ¿No están tus planes eso? Y hay personas que ya están en esos planes, que estamos colaborando para esos planes. Pero algo notable también, es que Josías Cáceres, con el que estamos, hijo de padres sordos, y vos no saliste ni sordo ni mudo, al contrario, vos saliste, por decirte, normal sería, ¿verdad? Sí. Pero aprendiste, vos, tu primera lengua fue la lengua de señas. Así es. O sea, vos no aprendiste el español de entrada. ¿Y quién te enseñó el español? Y el castellano. En mi caso, por ejemplo, particular, como yo soy el hijo mayor y normalmente pasa en la mayoría de las casas, de familias con los hijos mayores. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? 3 somos. Y por ejemplo, yo, como yo soy el mayor, yo primero aprendí la lengua de señas y ya luego, estando en la escuela, vamos a decirle a los 4 o 5 años, yo tenía aunque tenía escuchaba, no desarrollaba el habla. ¿Por qué? Porque no tenía con quién hablar. ¿Con quién? Claro. Hablar de en forma tu casa oral. no escuchaba vos nada. Me imagino que sí escuchaba, pero no tenía esa conciencia de tener que hablarlo con alguien de forma oral.
todo era en lengua de señas. Obviamente tenía con los vecinos o con gente de alrededor, sí. ¿Vos jugabas al fútbol? ¿Vos? Sí, juego fútbol. ¿Y con los amiguitos? Tus vecinos y amigos. Sí, claro. Sí, jugábamos ahí. Pero creo que según tengo ese uso de conciencia de que yo empecé a más o menos aprender a hablar, es en la escuela. En la escuela. En la escuela. ¿Y vos tenías un televisor de joven? Sí, teníamos, o sea, una televisión. Y vos perfectamente veías, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo le transmitías a tus padres? ¿Vos le transmitías algo? Y eso justamente también pasaba en la casa. Una telenovela, por ejemplo. Una telenovela le tenían que interpretar a mi mamá, las telenovelas. ¿Y le gustaba a tu mamá? Le gustaba. Y vos le tenías que interpretar. Y las noticias, los noticieros mismos también. ¿Ah, sí? Famoso en aquella época llegaba la hora 20. Hora 20, famoso noticiero de Canal 9, hora 20. Hora 20. Se sentaba ahí con el cigarro guaguazú tu mamá. ¿Y después? Y ahí mi papá, ¿qué dicen las noticias? Y ahí yo le tenía que estar interpretando las noticias desde chico ya. Entonces tengo esa, vamos a decirle desde chico, fuimos... Pero impresionante lo que estás diciendo. Decime, y para coronar todo este gran esfuerzo y sentimiento solidario, Josías Cáceres se casó con una chica sorda, que se llama Magalí Salinas. Y ellos tienen una hija que no es sorda. No. Es normal, digamos. Sí, es una niña oyente. Que se llama Mía Cáceres. Mía Cáceres. O sea que tu esposa es Magalí Salinas y tu hijita de 4 años salió hablante y se llama Mía Cáceres. Y con Magalí, ¿cómo vos hablás, digamos, con tu señora? ¿Cómo ustedes se comunican? Nosotros nos comunicamos en lengua de señas, todas nuestras conversaciones. ¿Y vos te enamoraste de ella en qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En la escuela? ¿Dónde fue? No, yo justamente trabajando en uno de los eventos, porque yo suelo trabajar en eventos donde acuden personas sordas y a mí me contratan como intérpretes, y en una de esas le conocí a ella. Y ahí empezando siendo amigos. ¿Y cómo te diste cuenta a la distancia que ella era sorda? Porque vos podés saludarle y ella te puede saludar, pero vos no sabés si no hablaron todavía. ¿Vos te diste cuenta? Y pasa que eran personas sordas las que asistían a esa clase. Entonces, yo sabía que en todo eran personas buen entendedor, sordas. Pocas palabras. Y ahí... ¿Y qué le dijiste? ¿Qué es lo primero que le dijiste? A ver, no pero en cuestiones de señas, ¿qué le dijiste? Yo le dije... O sea, en realidad, primeramente para conocerse siempre uno pregunta el nombre, ¿verdad? Entonces... ¿Qué le dijiste? A ver. ¿Tu nombre cómo es? ¿Y cómo es? Y su nombre es Magalí. Y sus señas así, porque eso es lo particular que en la comunidad de personas sordas, aunque tenemos nuestro nombre en letras, tenemos nuestro nombre en señas. Yo, por ejemplo, mi nombre en señas es así, Josías. Es por una característica. O sea, por los cuernos. Y puede ser. ¿Cómo se dice? De los cuernos y de la muerte uno no se sabe. Y después... Pero... ¿Y ella cómo se representa? Su seña es Magalí, así, porque es una chica muy así sonriente. De hecho, eso fue lo que a mí vamos a decir, me llamó la atención, su sonrisa. Qué bueno. ¿Y cómo vos le decías a Magalí, yo te amo, por ejemplo? Yo te amo. Sí, bueno, pero ella no escucha, pues. Y así. Y a nivel seña, ¿cómo es? Y así es. Yo a vos te amo. Sí, pero... Y eso es obvia quiere que lo diga, hablado. ¿Cómo vos le decías a nivel de seña? ¿Y qué te dice ella? ¿Qué quiere decir esto? También. También, eso quiere decir. Bueno, espectacular. Vos tenés que venir más a menudo acá, Josías Cáceres.
Te felicitamos realmente. Y con tus padres, y tus padres le quieren a Magalí, digamos. Le quieren a... Sí, claro que le quieren. A tu señora. De hecho, que ellos en el caso de ellos no existe esa, vamos a decirle, esa barrera en la comunicación, porque ella, al ser una persona sorda y yo tener padres sordos, el contacto directo en la comunicación entre ella y mis padres es directo, porque ellos se comunican directamente en lengua de señas. Pero vos no escuchás ningún balbuceo, nada, solamente... Claro, los sordos hacen sonidos. Ellos hacen al hablar sonidos. hacen sonidos, pero obviamente... ¿Qué tipo de sonido? A ver. Y depende, o sea, cada sordo pues tiene una forma, por ejemplo, no sé, yo te doy mi ejemplo, por ejemplo, de mis padres, ¿verdad? De mi mamá al menos, que mi mamá que no expresa de forma oral muy bien. Tu madre no expresa. Mi papá sí expresa de forma oral, habla, o sea, él llegó a tener la capacidad de poder, porque uno puede ir a un fonoaudiólogo desde chiquito, donde uno puede intentar adquirir ciertos conocimientos, claro. Del habla, ¿verdad? Claro. O de forma oral. Pero mi mamá no, ¿verdad? Entonces mi mamá, por ejemplo, para llamarme a mí, obviamente que como no le sale mi nombre, y yo al escuchar y querer llamar mi atención, me gritaba, ¿verdad? Por mi nombre y me decía Otia, me dice, por ejemplo. Josías. Le sale Otia. Otia le sale. Otia, Sí. ¿así? Otia me decía. Y vos escuchás. Y ahí ya sabía que era mí. Y yo, por ejemplo, pasa que en la sordera, al vos gritar, hay vibraciones, ¿verdad? Y cuando yo quería llamar la atención de ellos, estaban muy lejos de mí. Hay dos formas de hacerlo. O es tirando cosas, una zapatilla o lo que encuentres ahí, o gritando, pero muy fuerte, que hace que las vibraciones corran por el aire y ella sienta esa las vibraciones, esa vibra. Entonces esa era la forma, por ejemplo, de llamarnos la atención desde lejos, o por lo menos cuando están de espalda, ¿verdad? Qué interesante lo que decís. Decime, ¿y tu hija está aprendiendo esta lengua de señas? Mi hija, así como yo crecí con padres sordos, ella conmigo, o sea, esa por ejemplo, es una de la capacidad humana innata natural de aprendizaje de un idioma. Es lo que yo ahora mismo me doy cuenta en mi hija. ¿Por qué? Porque cuando ella se dirige a su mamá, ella directamente le habla en lengua de señas. Ella sabe que no tiene que hablarle de forma oral. Ella sabe que su mamá... O sea, aprendió eso nomás. O sea, claro, de forma natural. Claro, ella ve eso. Si que tiene es 4 así, años, quiere decir que aprendió a nivel señas. Sí, o sea, señas, y después cuando se dirige a mí, sí me habla de forma oral. Papá, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y cómo aprendió a hablar ella? Como papá, sí. Porque vos le dijiste, vos le enseñaste. Sí, yo le enseñé. Yo le enseñé a hablar. Pero no su madre, sino vos. Sí, yo. Y su mamá le enseña la lengua de señas. Por ejemplo, yo le digo papá. Y cuando su mamá le habla, le dice papá. Pero en señas. Y yo le digo... Y casa... Tu mamá. Y casa la misma cosa. Casa... Mamá. No casa, digo, sino atrapa eso. Se da cuenta de que es la misma cosa. Ella claro que casa. Ella directamente sabe que mamá es así y papá es así. Me dice papá. Y yo le digo, anda a decirle a tu mamá tal cosa. Y se va directamente y le dice mamá. O sea, ella hace esa dualidad. Exactamente. O sea, practica la dualidad. Exactamente. Bueno, realmente es fabuloso. Te agradecemos mucho, Josías Cáceres. Un fuerte aplauso para él de vuelta. Gracias. En homenaje a no sé cuántas personas, 300.000 personas sordas. Y hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Señas.